Y en esta nueva edición de Agenda Común, mantenemos el principio fundamental de este programa, que es en la diversidad y en la pluralidad, lograr coincidir y tener puntos de encuentro en relación a la agenda que el país requiere. Y para ello tenemos hoy a dos invitados que nos hablarán de política y economía, Vanessa. Dime, un gran saludo, como siempre, un gusto poder compartir este espacio, esta agenda común, esta construcción de la agenda común. Vamos a darles la bienvenida para conversar sobre un tema que ha calentado también el ambiente en el sector empresarial y el sector de trabajadoras y trabajadores. Nos referimos a la Ley de Protección de Pensiones y vamos a darle la bienvenida a Agustín Berríos, director político de la campaña del candidato Benjamín Rauseo, y al economista Manuel Suterland. Bienvenidos ambos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Saludos, Además, gracias por Agustín la también, por invitación. supuesto, que es economista. Bueno, empecemos esta entrevista. Empecemos con Agustín, que también es economista. Eh, Quisiéramos un poco tu opinión, Agustín, y después la de Manuel en relación con el tema de este planteamiento, que ya es ley, que pues ha tenido incluso observaciones por parte de vocerías de Fede Cámara. ¿Por qué el Estado ha tenido que crear esta nueva ley para cubrir algo que normalmente el Seguro Social debería estar cubriendo, que es el tema de las pensiones de los trabajadores en Venezuela? Bueno, gracias por la invitación. Lo primero es el Estado responde de esta manera eh, porque hay una situación real de pulverización de las pensiones y de las jubilaciones, que es la consecuencia directa de un país en el cual se pulverizó, se destruyó por completo la moneda, perdió todo su valor. Eso no es producto sino de un diseño, un modelo económico completamente contrario a la ciencia económica, contrario a la experiencia histórica, y que responde a un ideologismo absurdo, muy desfasado. Y la responsabilidad de preservar las pensiones es del Estado. Los venezolanos que trabajamos tantos años, y a los 15 años de trabajo tuvimos derecho a una pensión del seguro después de 750 cotizaciones, ahorrábamos un promedio de, digamos, $50 mensuales entre lo que nos contaban al trabajador y lo que aportaba el patrono, y ahorramos por año $50, $60 para recibir ahora unas pensiones de $3. O sea, esto es una cosa completamente absurda, injusta, inhumana. Y frente a eso, no hay la respuesta es una respuesta espasmódica, eh, evasiva, que no afronta la realidad, y que infuncional por completo, porque es un nuevo impuesto sobre una economía deprimida, una economía que tiene mucho tiempo sin crecer, que atravesó por una hiperinflación, creo que la más larga del mundo, y que el saldo de esa hiperinflación fue la destrucción completa del salario. Esto no va a resolver absolutamente nada, esto probablemente seguramente tiene efectos más bien contraproducentes, contrarios al objetivo, porque a una economía deprimida, a un sector empresarial acosado por multiplicidad de impuestos, la carga tributaria venezolana es de las más altas del mundo, e incluso, como sabemos, una de las características de su desarrollo es que las estadísticas no son fiables, entonces aquí es muy difícil tener estadísticas fiables, pero es una carga tributaria muy alta porque hay tributos nacionales, tributos municipales, tributos regionales, impuestos para fiscales, etcétera, y en medio de eso, de manera express, sin consulta, de manera expedita, como legisla este tipo de sistemas, se lleva a la Asamblea Nacional de un día para otro un proyecto de ley para responder en forma muy espasmódica, equívoca y evasiva a la demanda de los trabajadores este 1 de mayo, que tenemos ya de 3 años con salario mínimo congelado en el sector público, porque el sector privado, en medio de la debilidad del salario, se ha ajustado algo. Y Agustín, está muy vamos a preocupado. consultar la opinión de Manuel Suterland.
Usted ha calificado la norma como espasmódica, equívoca y evasiva. Manuel, ¿usted comparte este criterio? Bueno, yo creo que Agustín tiene razón en el sentido que la propuesta de reforma o de ley de protección y pensiones es una propuesta que no se discutió con nadie, que no fue sugerida o conversada con ningún grupo y que tomó de sorpresa a tirios y troyanos, ¿no? Creo que la idea de hacer un fondo de pensiones es interesante, pero está totalmente mal diseñado. Estoy totalmente en contra de este proyecto o de esta ley ya aprobada. Me parece completamente contraproducente para el desarrollo económico y creo que el gobierno está inventando una ley para evitar subir el salario. Es decir, si el salario se subiese, se incrementase, no es necesario hacer este fondo. Las pensiones están o han sido completamente destruidas porque el salario ha sido completamente destruido. Recuperando el salario, pudiéramos recuperar un fondo de pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y pudiéramos resolver este asunto. Yo creo que hay una intención electoral en este fondo de pensiones, recoger dinero fresco, dinero real que está dando vueltas en la economía y gastarlo por ideas electorales, proselitistas, disfrazadas de alguna manera de apoyo a las personas de la tercera edad. Yo no creo que esto sea realmente Manuel, progresivo perdimos la... y considero que Manuel, dejamos de escucharlo. No, ¿No sí me se está oyen? escuchando, Vanessa. Sí, 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 sigue, Manuel, se está escuchando. Ah, ok, ok, ok. Entonces, claro, yo creo que este impuesto lo que hace es desestimular la contratación de empleados en Venezuela, desestimular o desincentivar la posibilidad de subirle los salarios a los trabajadores que tienen y es un gran estímulo para la informalización laboral, porque mientras más trabajadores tenga, más tengo que pagar. Ese dinero, dependiendo de la estructura de costos de la empresa, puede incrementar de manera importante los costos de producción, puede causar un poco de inflación y puede ser un impuesto que termine pagando la ciudadanía, a lo que se le agrega el IGTF, se le agrega el IVA, la cantidad enorme de tributos para fiscales y nos dejan, y con esto cierro, un estado carísimo, un estado que te cobra montones de impuestos, agarra dinero del petróleo de manera directa, te cobra $216 por un pasaporte y te da los peores servicios públicos y la peor atención estatal de toda América y quizás en relación con lo que le ingresa de todas partes del mundo. Agustín, tomando las palabras de Manuel, él dice que el problema de fondo es el salario, que hay una decisión del gobierno venezolano de no tocar el salario. ¿Comparte ese criterio o hay otros elementos? Sí, yo creo que si a mí me dijera, resumen en una palabra, el problema que el venezolano enfrenta es que un problema de ingresos. El venezolano no tiene ingresos ni para la subsistencia. Se ha destruido el salario. Ahora, la destrucción del salario es obra de una destrucción sistemática de todo del sistema económico, de todo el aparato productivo. Lo que hay empresarios y empresas que sobreviven, pero en Venezuela ha habido una conducta antiempresarial, como acaba de decir mi colega, un Estado que ha engrosado a costa de la sociedad, que es costosísimo para la sociedad, que ha ido comiéndose a la sociedad de una manera muy destructiva y muy perversa. Lo que se requiere son cambios muy sustantivos, no medidas espasmódicas, para evadir la realidad, porque hay que enfrentar la realidad que todo el modelo está fracasado. Se requiere un cambio muy sustantivo, muy profundo, que empieza por el cambio político. Nada va a cambiar de verdad si no hay un cambio político. Porque si se decreta un aumento del salario mínimo que está absolutamente justificado,
como una medida aislada, tampoco resuelve nada. Pues hay empresas que lo pueden pagar, hay empresas que no lo pueden pagar. Ahora, tampoco pueden sobrevivir las empresas a cambio de salarios de hambre, salarios de tiempo, salarios o chinos o africanos. Venezuela tenía un salario promedio de lo más alto del mundo. ¿Por qué? Porque bueno, la economía venezolana tiene el potencial para pagar muy buenos salarios. Somos un país dotado de inmenso potencial, con una riqueza natural formidable, con la primera reserva petrolera del mundo. Producíamos 3.4 millones de barriles de petróleo, producimos apenas 800.000. No hay ninguna razón para que no estemos produciendo 4 o 5 millones de barriles de petróleo si tenemos un programa de expansión petrolera como corresponde. O sea, hay que entender el problema en su conjunto, en su dimensión global. Y si algo es una tragedia, es que políticos, funcionarios, ministros, presidentes con una visión muy mediana, muy parcial, muy limitada, no comprenden que la economía, la política, todo es un conjunto sistémico que requiere soluciones de tipo global y que el centro de la columna vertebral de esas soluciones viene, en el caso venezolano, de que el Estado tenga la visión correcta para ejercer la rectoría de la economía de manera correcta, ¿no? Nosotros, la tragedia que estamos viviendo no es una tragedia natural. En Venezuela no ha habido ningún terremoto, ningún maremoto, ninguna peste como la peste española del siglo pasado. En Venezuela lo que ha habido es una tragedia que se origina en la confrontación política, en el modelo político, y eso es lo que podemos superar si tenemos la grandeza de procurar un reencuentro, una reconciliación, una visión distinta a partir del 28 de julio, donde los venezolanos tenemos la oportunidad formidable de darle un vuelco a la situación por la vía pacífica, por la vía electoral, produciendo un cambio político. De manera que la economía está muy mal, la dimensión del ingreso es por la que se puede medir la gravedad de la situación económica, pero el origen de todo está en la política y ahí por ahí es donde hay que producir el cambio. Y ojalá que tengamos los venezolanos la grandeza, la humildad de decir vamos a construir entre todos una solución, porque Venezuela se ha llevado a un nivel de sufrimiento, sobrevivencia insólito, un país del que se han ido más de 7 millones de personas, donde nadie se iba antes. Lo que uno ve es dolor por todos lados, pero en medio del dolor no se ha perdido la esperanza, no se perdió la ganas de luchar. Claro. Que yo Ahora, lo que hay un quiero Así hacer elemento es, allí, Agustín. este llamado. hay un elemento allí, perdón, Nigmer, que no quisiera dejarlo pasar, porque Manuel está dando o interpretando que ese dinero no va a llegar a los pensionados y pensionadas, sino que se va a utilizar en la campaña electoral. ¿Por qué lo afirma de esta manera, Manuel? A ver, la cuestión es que según la ley no hay una, digamos, una estructura en la cual se pueda rastrear el dinero y se establezca una normativa de cómo se va a distribuir. Es decir, si por ejemplo, Te detengo ahí, Manuel, para que los que nos están viendo y nos están escuchando entiendan mejor tu idea. ¿Cómo se capta el dinero? ¿Quiénes lo pagan? ¿Y a dónde va? O sea, exactamente lo que tú estás diciendo, pero un poco más graficado para poder entenderlo según la ley. sí, todas las empresas que tengan empleados, por ejemplo, lucrativas o no lucrativas, ONGs, empresas de lo que sea, deportivas, clubes, van a tener que pagar el impuesto. El impuesto se colocó en 9%. Si, por ejemplo, usted tiene un empleado solamente y gana $100, usted tiene que pagarle $9 al CENIAT. Eso se va a pagar a la tasa de Banco Central y se va a pagar mensualmente. Ese dinero lo va a Manuel, recoger el... por ejemplo, si una empresa le paga 130 bolívares mensuales a su empleado y el resto del dinero se lo paga en bonos no regulares, se lo paga cada 15 días o cada mes y medio, no es el mismo día. Estas fórmulas que se inventaron en algún momento las empresas del sector privado para no imputar esto, el salario al tema de las prestaciones,
¿sobre qué salario se calcula entonces? ¿O estos bonos también tienen que sobre los pagar el bonos. 9%? Sobre todo, toda clase de pago que tú le hagas a un empleado en tu empresa va a ser base imponible para colocar el tributo. Eso quiere decir los 130 de salario más los bonos de alimentación, bonos de lo que tú quieras. Y además, ese dinero va a ir directamente al CENIAT, va a ser recogido por el CENIAT mensualmente y no hay un fondo creado para que agarre ese dinero y lo distribuya a los pensionados, ni hay O sea que es estructura un ingreso más, efectiva. es un ingreso más de la estructura encabezada por David Cabello que después él discrecionalmente puede distribuir en mejoras para la ciudad o para el país. O sea, no es un ahorro que después tiene que transferirse al trabajador para cuando se retire lo cobre. Sí, bueno, no es que el CENIAT lo va a distribuir, sino el CENIAT presumiblemente se lo dará al ejecutivo y el ejecutivo tomará ese dinero y lo utilizará para hacer actividades con la tercera edad. Puede ser entregarles bonos, puede ser hacer romería, puede ser hacer reuniones, fiestas, cualquier actividad que el ejecutivo decida cómo, cuándo y él lo requiera. No hay un fondo de pensiones verdadero, formal, que tome esa plata, la invierta y le devuelva a los pensionados el dinero. Entonces, la cuestión es que la devolución de ese de esa sobretasa se va a hacer con un descuento del impuesto sobre la renta. Pero el asunto es que, según lo visto en la ley, el impuesto sobre la renta deducido puede licuarse dependiendo si hay un deslizamiento en el tipo de cambio. Es decir, como se va a pagar en bolívares y probablemente eso no se indexe ni se actualice con el tipo de cambio, el gobierno te puede devolver el año que viene un dinero mucho menor al que tú pagaste y quitarte buena parte de la plata. Entonces, eso es un perder-perder para la sociedad civil y es otro impuesto que ponen adicional a la estructura económica local, a los costos para producir, que puede tener un efecto avalancha dependiendo de la estructura de costos que tenga la empresa. Es decir, si hay una empresa que depende de una cadena larga de producción, en cada cadena ese impuesto se puede colocar y eso puede hacer crecer los precios de una manera importante, dependiendo de la cadena. Agustín, gracias Manuel por el análisis. Agustín, le damos la palabra. Comparte esta reflexión, este análisis que está haciendo Manuel de que el dinero no se ve claramente hacia dónde va a ir. No, no, la comparto. Y Agustín, ¿Aló? ¿qué efecto además, Agustín, para complementar la pregunta de Vanessa, qué efecto tiene el hecho de que no exista un fondo de pensiones real? O sea, ¿por qué al final esto no va al seguro social? ¿Cuáles son los elementos, los vericuetos de esta ley que dejan esto al garete? Quisiera hacer dos comentarios, una respuesta puntual al tema que estamos tratando y una más sustantiva al tema de la seguridad social. Comparto completamente lo que dice el colega de que esto, no Vanessa, que no está claro que no, ¿dónde va? Está claro que va al presupuesto público, al gasto público sin ningún tipo sin estar atado para nada a las pensiones, porque la mención a las pensiones es meramente nominal. Si fuera las pensiones, iría un fondo con un mecanismo de distribución, de asignación. Y eso es lo que es el fondo del Seguro Social, que son los fondos de la seguridad social por los modelos tradicionales en muchos países de América y de Europa. Un modelo que está colapsado, sobre eso quiero hacer un comentario más adelante. Claro. Esto, como está, el efecto neto es un efecto contractivo sobre la economía, una carga adicional para las empresas, está relacionado con la nómina al recaudarlo, pero no está relacionado ni con los jubilados ni con la nómina a la hora de que el Estado lo administre. De manera que esto es una manera de sacarle real a la economía, a una economía que ya lo dijimos, está deprimida y lo que requiere hacer son estímulos y no desincentivos como este. Ahora,
¿Dónde deberían ir todo este tipo de fondos? Al fondo de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de los Seguros Sociales. Pero lo que ocurre con esos fondos es que como esos fondos son su uso es discrecional del Estado. Cada vez que el Estado tiene un aprieto fiscal, una necesidad, una coyuntura de contracción de los ingresos, apela a esos fondos y se los consume. Y esos fondos tampoco están protegidos contra la inflación, que es una enfermedad muy común de nuestros países. ¿Cómo ¿Cómo se debería resolvió el manejarse tema? entonces, Agustín? ¿Cómo debería manejarse un fondo de pensiones que decía Manuel que la idea es interesante y usted la comparte? Sí, quiero decirle que este tema de la seguridad social ha sido uno de los grandes debates en muchos países. Yo estuve en Estados Unidos cuando los americanos, en el gobierno de Clinton, asumieron este tema y nombraron una comisión encabezada nada más y nada menos que por la primera dama, la esposa Hillary, la Hillary Clinton, para tratar de llegar a un consenso para hacer una reforma sustantiva. Aquí en este campo, el país que más avanzó, el país que inventó una fórmula que funcionó, es Chile. Lo hizo bajo Pinochet, que es los fondos de pensiones administrados privadamente, un ahorro forzoso del trabajador, pero que no es administrado por el Estado, sino que va a unas administradoras de fondos que compiten entre ellas, que tienen unas reglas muy rígidas para que esos recursos no se puedan disponer. Primero no van al gobierno, se administran privadamente a elección del trabajador y tienen muchas restricciones para en qué se pueden invertir, para evitar que puedan usarse para ruletas financieras, etcétera. Ese modelo que se ha implementado parcialmente en otros países, que Europa y los Estados Unidos han tratado de implementar, es el que ha funcionado porque te permite un ahorro forzoso del trabajador que es protegido contra la inflación y es protegido de que el Estado le ponga la mano y se administra privadamente y le garantiza a la gente una jubilación digna, incluso crea un mecanismo de ahorro forzoso de grandes volúmenes con el cual la economía puede financiar su desarrollo. Una de las características de los países subdesarrollados es que no ahorran suficiente, no generan suficiente ahorro interno para financiar el desarrollo. De manera que Chile llegó a acumular grandes volúmenes de ahorro interno superiores al Producto Interno Bruto, con lo cual logró financiar su desarrollo. Chile fue el único país que, por ejemplo, cuando hubo el efecto tequila o el efecto tango, las crisis financieras de México, de Argentina, no tuvo esa sacudida porque el financiamiento de su desarrollo no venía de fuentes externas, sino del ahorro interno a través de los fondos de la seguridad social administrados privadamente. Entonces, eso se requiere Agustín, reformas. Agustín, permíteme atajarte ahí porque me interesaría contrastar esa visión de los fondos de pensiones privados con lo que piensa Manuel Suterland. Chile. ¿Te parece que ese fondo, ese modelo chileno, es la mejor alternativa o una de las mejores alternativas para poder ser aplicadas en Venezuela? Bueno, yo creo que tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Habría que estudiar más a fondo lo que sucedió con el modelo chileno de pensiones, pero hay modelos estatales que han sido súper útiles. Hay fondos, por ejemplo, de ahorro que hay en los países escandinavos que son completamente estatales, que son bastante generosos con los trabajadores que han cotizado ahí y que dan soluciones específicas a la población. Yo creo que es una discusión larga que no, que no es necesario dar en este momento. Lo más importante sería que entender que el gobierno hace este fondo de pensiones por cinco cosas, ¿no? Fundamentalmente. Lo primero es que recoge dinero fresco que puede gastar en la campaña abiertamente. Lo segundo es que coloca una especie de sobretributo o doble tributación en algo que ya existe y que no necesita una estructura paralela. Lo tercero es que esta propuesta se hizo sin la discusión, sin la conversación de ningún grupo de trabajadores, de pensionados, de empresarios, de gremios, de nada. Lo cuarto es que esto no va a ayudar a los pensionados en prácticamente nada, van a dar bonos muy pequeños o van a dar una ayuda muy chica y no va a servir para resolver los problemas estructurales.
Y lo quinto es que se necesita aumentar el salario para que la economía pueda crecer. El aumento del salario tiene que venir con una reestructuración del Estado, un cambio radical en las políticas económicas y tiene que venir con un cambio político, bien sea un cambio de personajes que administran el Estado o un cambio político en los personajes que administran el Estado, que son cosas diferentes, pero que tendrían efectos económicos inmediatos. Agustín, con Vamos a base verlo en desde el estas punto de vista de las reflexiones, empresas. Sí, sí, Vanessa. No, solamente aprovechando que además también nuestro director técnico, Joseph, nos aporta una pregunta. Y quisiera entonces combinarla un poco con el tema de cuál es el efecto que puede tener esto en el sector privado. Y veámoslo también desde la perspectiva del sector privado. Se dice que el sector privado en Venezuela ya está pagando más del 50% de sus ingresos en impuestos. Y Joseph nos pregunta además qué porcentaje de empresas piensa usted que se irían del país por tantos impuestos que no traen beneficios a quien debe. Primero Agustín, después Manuel y bueno, y Vanessa si quiere complementar. Bueno, yo creo que de Venezuela se han ido, no se han ido a otros países, se han cerrado, han quebrado muchísimas empresas, las que pueden operar, las transnacionales se han ido muchas, y las que están son resilientes, sobrevivientes, resistentes y aguantan hasta donde pueden. Este es un nuevo golpe a un empresariado muy acosado por una política antiempresarial del Estado, pero aguantarán las que puedan. Me parece lo que ha dicho el colega, me parece que si la intención es recaudar fondos para gastar en la campaña electoral, además de todos los calificativos, es muy malsano esta iniciativa legislativa. Ni siquiera creo que les dé mucho tiempo para recaudar, porque estamos a 60 días de la elección y la gente tiene una voluntad de cambio, una determinación de cambio que esto no parece que pueda modificarlo. Yo lo que creo que hoy por hoy no podemos esperar nada prácticamente bueno ni útil del gobierno. Creo que lo que tenemos que hacer es poner toda nuestra energía en que haya un cambio político y que el cambio sea un cambio que integre visiones distintas para que entre todos construyamos una solución. Esto es una iniciativa perjudicial, así no se legisla, no se puede anunciar un proyecto un día, al día siguiente se lleva a la asamblea y a los 3 días está aprobado. Las leyes son una cosa seria, las leyes requieren procesos, consulta, estudio de la realidad, estudio de su factibilidad, estudio de sus consecuencias, de sus efectos. O sea, imponerle un impuesto de 9% eh, a una empresa según su nómina, a todas por igual, sin discriminar, exceptuar a las públicas, digamos, y cargarle toda la tinta a las privadas. Es una cosa absurda. De manera que yo diría que pasemos la página de esto rápido y enfoquémonos en que todas las soluciones empiezan, no es que lleguen juntas, pero empiezan por el cambio político dentro de 67 días, Dios mediante. es una ley que no debería Manuel, aplicarse, Manuel. creo Manuel, que la imagen de es Manuel una está ley que no congelada, no sé si debería nos está escuchando. aplicarse. Sí, creo que tiene problemas de conexión Manuel en este momento, Vanessa. Sí, Vamos se entonces, quedó pegada Agustín, la la imagen. misma Vamos a ver pregunta. si No logra. habría que aplicar Claro. la ley, habría que dejarlo esto como en stand-by. Bueno, lo correcto sería que, digamos, alguien sensato en el gobierno dijera, paremos esta locura, no va a producir ningún efecto, ni siquiera va a haber tiempo que le llegue a ningún pensionado, nada, eso que se recaude. Pero sabemos que la sensatez no es la fruta más abundante en el alto gobierno, de manera que, ¿qué podemos hacer? Los venezolanos lo que podemos hacer frente al atropello, frente a la injusticia, al empobrecimiento que viene desde el Estado, es acerar nuestra voluntad para producir cambio político. Eso es lo que está en nuestras manos. No es ni siquiera quejarnos ni protestar, sino poner todo el esfuerzo
toda la voluntad, toda la determinación de la gente en impulsar el cambio político e impulsarlo con amplitud de visión, sabiendo que hasta aquí llegamos entre todos, unos más, unos menos, y de aquí tenemos que salir entre todos. Yo creo que hoy por hoy, hay que poner el centro de toda la reflexión nacional y de toda la voluntad nacional en el cambio político. Y es posible. Y yo noto en la gente una determinación de cambio y eso es lo que anima a la candidatura de Benjamín Marcelo, en la cual yo tengo una modesta responsabilidad. Y yo pido que ustedes que tienen ese programa de búsqueda de consensos sigan construyendo consensos para que el 29 de julio, cuando pasemos la elección, el país amanezca con un espíritu mínimo de unidad nacional en el cual se puedan construir soluciones. Porque tampoco vamos a construir la solución sobre la base de que lo que está tan mal que hay que arrasarlo todo. No hay que reconstruir y habrá que ver qué se recupera de lo que hay. Ahora, es claro que esta ley express de pensiones no tiene no tiene ningún lado bueno que uno le pueda encontrar. Yo, la verdad, que Ahora, no estoy dedicado a Agustín, estudiar economía, pero no eh, le veo ningún lado bueno. No le veo ningún lado bueno. claro. Agustín, ¿qué Lo podría único quizás hacer desde el bueno, punto de vista? lo único bueno es que pone de relieve que hay un problema serio con las pensiones porque se han destruido. Ya. Claro, claro, y precisamente en ese sentido, ¿qué podríamos recomendarle a los pensionados y jubilados que son utilizados como excusa para un impuesto y no para un fondo, según lo que ustedes han analizado? O sea, ¿cómo los trabajadores ya jubilados y pensionados podrían presionar para que efectivamente pase de este impuesto que, como Manuel Suterland ha advertido, pareciera que lo que va a hacer es una recaudación de fondos para la campaña en que realmente ese 9% vaya a un fondo que tenga repercusiones directas en el mejoramiento del pago de las pensiones y jubilaciones? No hay forma ni de que eso vaya a un fondo, porque en Venezuela no hay transparencia, en Venezuela no hay forma de obligar al gobierno a que rinda cuentas del presupuesto. El presupuesto, antes había unas grandes líneas del presupuesto previamente que se establecían metas macroeconómicas de inflación, de crecimiento del Producto Interno Bruto, de porcentaje del gasto fiscal en el Producto Interno Bruto. Eso no lo hay ahora. Ahora hay una aprobación expresa del presupuesto también. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pueden hacer los pensionados frente a esto? Primero, como aquella vieja máxima cristiana, la verdad nos hará libres. Buscar la verdad, saber la verdad, no comerse el cuento de que esto es para ellos y que es por ellos. No, no es verdad. No dejarse engañar, tener conciencia de que la lucha activa por restituir las pensiones pasa por el cambio político, porque las pensiones se han diluido al extremo de ser menos de $10. Ahora, ¿va a cambiar eso? No va a cambiar mientras que no haya un cambio político. Van a pasar de $10 a Claro. Ah, $15 por unos días, porque esto lo hace el gobierno, y luego se vuelven a evaporar. Hace unos 2 o 3 años llegaron a $30, algo así. Ya se redujeron. De manera que, sí. ¿qué podemos hacer todos? Primero, tener conciencia de la verdad, buscar la verdad y usar la fuerza de nuestro voto, la fuerza de nuestra voz para impulsar con una visión de conjunto, con una visión muy nacional, no sectaria, no partidista, impulsar el cambio político. Todo pasa por ahí, todo Vamos a empieza por aprovechar, ahí. Agustín. Y yo creo que tener Vamos a esa conciencia es muy importante. Está aprovechemos Manuel que allí. Manuel se incorporó. Sí, prende tu micrófono, Manuel, porque lo tienes apagado. Le estábamos preguntando a Agustín, ya para ir cerrando, ¿qué pueden hacer los pensionados y los jubilados? Que en nombre de ellos se está cobrando un impuesto que, como tú has dicho, va a ir a una campaña electoral, pero se dice o debería ir a un fondo de pensiones. ¿Tienen ellos derecho a reclamar ese fondo, a proponer que se constituya ese fondo? Es un motivo más de lucha para los jubilados y pensionados de que ese dinero que ahora se va a recaudar en su nombre vaya en el beneficio de ellos o simplemente tenemos que esperar un cambio político para que eso suceda, Manuel. Bueno, me disculpo porque se volvió a ir la luz, entonces como se fue la luz se cayó toda la conexión y bueno, ustedes saben lo que sucedió. El otro, yo creo que los pensionados necesitan
presionar políticamente para que haya un cambio político estructural, radical, y para que se los tome verdaderamente en cuenta en el diseño de políticas económicas. Yo creo que este impuesto los afecta, no los va a ayudar en prácticamente nada y no es la solución que requieren sus problemas. Por ejemplo, si usted tiene un problema de dolores en la ciática o dolores de columna muy fuertes o lumbalgias, tiene que ir al médico. En este caso, ponerte mentol te puede ayudar, pero no te va a cambiar o no te va a ayudar el problema realmente. Entonces, este fondo de pensiones parece que es útil, pero no lo es. Y es muy probable que ese dinero nunca le llegue a los pensionados y si tengan que pagarlo de alguna manera con precios elevados o un poco más, digamos, altos de lo que debería ser, debido a que la mayoría de empresarios va a trasladar de alguna manera los costos que requiere el impuesto. Por ejemplo, si una empresa tiene que pagar $1,000 al mes por ese impuesto, probablemente aumente los precios de sus mercancías. Si vendía un pollo frito en $10, lo venden 11 para tratar de taparse ante el impuesto. Entonces la ciudadanía va a pagar ese dólar adicional y el Estado va a tener ese dinero para poder gastar en sus actividades sin que haya ningún tipo de control o fiscalización, auditabilidad. Por eso creo que es necesario la politización para entender que la actividad política por el cambio es esencial y buscar la manera de evitar que estos tipos de políticas sean exitosas en el sentido de hacer creerle a la gente que son soluciones reales. Muchísimas gracias, Nimer. Llegamos al final por el tiempo. Así es, se nos acabó el tiempo, pero bastante ilustrativo y además clarificador la conversación tanto con Agustín como con Manuel en relación con este tema que quizás ha generado falsas expectativas y algunas frustraciones en los sectores económicos y de los trabajadores. Así que agradecidos por haber participado en esta agenda común y ahora vamos con nuestra sección de análisis para las conclusiones de los elementos en común que hemos encontrado en esta grata conversación con Manuel Suterland y Agustín Berrío. De esta conversación con los economistas Agustín Berríos y Manuel Suterland, podemos encontrar bastantes elementos en común, Nigmer. Ambos coinciden en que esta ley de protección de pensiones no fue consultada, fue aprobada de manera express, sin diálogo, sin conversación con los sectores involucrados. Consideran ambos también que el problema de fondo es que se ha acabado con el salario de las venezolanas y los venezolanos y que al no haber salario no hay pensiones que permitan sostener una vida con dignidad. Hablan también de que el dinero que se recauda por la vía ordinaria para el seguro social va al gasto público y que en el caso de esta ley, el dinero que se va a recoger no queda claro cuál va a ser el mecanismo de distribución para que efectivamente ese 9% con el que se está pechando al sector empresarial llegue a los pensionados y pensionadas. También dicen que ambos coinciden en que es un costo adicional para las empresas que va a convertirse en un aumento de precios que vamos a tener que pagar todas las personas, toda la población. Consideran también ambos que es interesante la idea de un fondo de pensiones que debería tener alguna forma de sostenerse, Nigmer. Pero ahí empiezan las diferencias. Agustín Berríos considera que el modelo que se implementó en Chile podría funcionar en nuestro país. Manuel Suterland, en cambio, piensa que más que el ejemplo de Chile, habría que mirar hacia los países nórdicos, en los cuales el Estado cumple un rol clave, básico, fundamental para garantizar que las pensiones o que los beneficios lleguen a quien deben llegar. Y por último, consideran que la ley no tiene nada bueno, que la ley no debería ser aplicada. Y otro punto de divergencia entre ambos, Agustín Berríos considera que solamente con un cambio político, es decir,
la salida del sector del mandatario Nicolás Maduro de la presidencia de la República, lo que garantizaría que esto no se aplique o que haya cambios estructurales en una política de seguridad social. En cambio, Manuel Sutherland dice que puede ser el cambio político o el cambio de políticas implementado por este mismo sector en el gobierno. Dime. Y bueno, adicionalmente hay algunas frases lapidarias, ¿no? Es una ley para evitar subir el salario. Wow, o sea, es impresionante cómo además los dos coinciden fundamentalmente en esto lo expresa Manuel Sutherland, que definitivamente todo lo que se está desarrollando va en torno a la búsqueda de la aparente justificación de una mejora de condiciones o de búsqueda de mejora de condiciones para poder aumentar el salario, pero al final no repercute exactamente en lo que debería repercutir, que es subir el salario y el valor del mismo. Además, Sutherland hace un énfasis que después Agustín también reconoce como un factor interesante de análisis, que es que esta ley tiene una intención netamente electoral e incluso de recaudación de fondos para el proceso electoral, que además profundiza la informalización laboral y los dos coinciden en que no va a cambiar nada si no hay un cambio político de fondo. Por otras partes, por otra parte, se asume prácticamente, y creo que puede ser una conclusión a la que los dos llegan, que esto, más que la propuesta de ley de un fondo, es un impuesto. Es un impuesto al sector privado que de manera directa va a ser compensado por el mismo sector privado e incluso va a tener repercusiones inflacionarias en el valor de las cosas que va a vender ese mismo empresario, que va a preferir compensarlo con incrementar el costo de las cosas antes que pagarlo él mismo de su bolsillo o de lo que corresponde en relación a la porción de la nómina. Además, se afirma que no hay manera de que este impuesto pueda ser un fondo, y este impuesto al final termina afectando directamente a los pensionados más que ayudarlos. Así que bueno, que la advertencia directa en relación a las consecuencias de esta ley, Vanessa, no son nada favorables, y dos economistas con dos visiones distintas hasta cierto punto en relación a la situación del país, pues sin embargo coinciden plenamente en que esta ley no tiene ninguna repercusión favorable para quien dice ser creada, que es para los pensionados y jubilados. Además, ven difícil o casi imposible que los jubilados y los pensionados puedan hacer algo de manera directa para que esta ley realmente los beneficie. Al menos que, y entonces volvemos nuevamente a la raíz del origen del problema, que es que haya un cambio político en el país. Dime, seguimos avanzando en la construcción de esta agenda común y tratando de escuchar distintas voces para efectivamente llegar a la consolidación de esa agenda. Nos vemos entonces en una próxima agenda común vía streaming para después volver nuevamente al estudio. Muchísimas gracias.